acostume más, a que se conocerá las medidas. Se han filtrado varias, no sé si al menos yo no tengo la información precisa, pero vamos a conversar con el doctor Martín Caranta, que es asesor fiscal y es socio del ICITI, del IDVIN y asociados, y seguramente él desde lo que tiene que ver con lo fiscal, allí nos ayuda con una mirada. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Buenos días, María Hermía. Gusto saludarte. Buen día para Gracias. toda la audiencia también. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se puede esperar o qué hay de información realmente para tener en cuenta y perspectiva de lo que viene? Hay mucha expectativa y también mucha incertidumbre, ¿no? Uh-huh. El fin de semana se conoció en la prensa algunos trascendidos. Uno de ellos lo que indicaban era algún deseo de incrementar o acelerar los anticipos del impuesto a las ganancias de las empresas, ¿sí? Las empresas, como ustedes recordarán, pagan 10 anticipos a cuenta del impuesto a las ganancias del periodo fiscal siguiente, que se calculan sobre el impuesto a las ganancias del año anterior, restando retenciones y percepciones sufridas, ¿sí? Y estos 10 anticipos son 25% el primer anticipo de esa base y 8,33% los anticipos 2 a 10, ¿sí? Esto no siempre fue así, hace tiempo que es así, pero en algún momento los anticipos eran parejos, ¿sí? Y lo que se dio a conocer en la prensa del equipo de Massa es que en un contexto de inflación, cuanto antes se cobren los anticipos, mejor, Uh-huh. ¿sí? Bueno, esto da la idea de que quieren que los anticipos 2, 3, seguramente hasta la mitad, sean un poco más fuertes que el 8,33%, ¿sí? La realidad es que si esto fuera así, las empresas pueden correr un riesgo de lo que llamamos asfixia financiera, ¿sí? Porque los anticipos tienen razón de ser para el Estado en cuanto a que la recaudación se vaya generando a medida que aumentan los ingresos, ¿sí? Pero las empresas también tienen que generar flujo financiero a medida que va transcurriendo la actividad económica del año. Entonces, es muy riesgoso este trascendido, ¿sí? Y también hay una realidad. Las empresas hoy están en una situación, digamos, algunas les sobran pesos, ¿sí? Pero porque no pueden desarrollar su actividad. Claro. No es que les sobran pesos porque es un año de bonanza, sobran pesos porque la mayoría necesitan importar insumos y hay todo, está todo trastocado en cuanto a cuándo se puede importar, cuándo se autorizan las importaciones, cuándo se puede pagar al exterior, ¿sí? Entonces eso es una medida financiera para que el Estado tenga pesos, que aparentemente se está pensando y que en principio luce desacertada, Uh-huh. ¿sí? Luce desacertada. Otra cuestión tiene que ver con este impuesto extraordinario, producto de las empresas que ganaron con la pandemia, con la guerra, ¿sí? ¿Te acordás que hace un tiempo hemos hablado del tema? Sí. Bueno, también ahí lo que se conoció es que hay un proyecto de una resolución general de AFIP que pondría en marcha el cobro de algún anticipo en cuenta de este impuesto extraordinario, Uh-huh. ¿sí? Ahora, perdón, pero el sí. impuesto extraordinario ¿fue sancionado, no? No. Por eso justamente lo que se comenta es que hay una inconstitucionalidad patente, ¿no? Porque no se puede cobrar a cuenta algo, o sea, no puede haber ingresos a cuenta de algo que no existe, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí también hay otro tema que es bastante curioso. Y después, hoy se conoció un decreto, el 450 del 2022, ¿sí? Que lo que hace es poner en marcha este organismo federal para la evaluación de inmuebles, que también alguna vez conversamos. Uh-huh. ¿Te acuerdas que fue Sí. un anuncio de Batakis en la conferencia de prensa que tuvo a los pocos días de asumir a las 48:52? Perdón, Martín, el título es Organismo Federal para la Reorganización de Inmuebles, ¿no? Para la evaluación de inmuebles. Evaluación. Valuación. Valuación, perdón. Sí, perdón. Y bueno, esto es algo que se esperaba, ¿sí? Tiene que ver con fijar criterios uniformes para la evaluación de inmuebles, ¿sí? En todo el país. Es una realidad que las evaluaciones fiscales de las distintas provincias están atrasadas. El impuesto inmobiliario que se cobra sobre una base distorsionada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Sincerar las evaluaciones de inmuebles a un valor de mercado, con una metodología uniforme en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires,
evidentemente lo que hará será incrementar la evaluación fiscal de los inmuebles, ¿sí? Entonces, si se mantienen las alícuotas y se incrementa la base, que es la evaluación fiscal, el impuesto inmobiliario puede llegar a dispararse a unas sumas que hoy, digamos, no tendrían correlato con lo que es el incremento de los ingresos de la Claro, población. claro. ¿Sí? Bueno, ahí te quería detener, Martín, y hacer esta observación. Es decir, uno ve cómo los distintos estados, nacionales, provinciales, municipales, eh, bueno, actualizan por inflación, no tienen ninguna piedad ni contemplación para que aquel que está asalariado en blanco y de alguna manera mantiene el valor de su salario y quien es cuentapropista o directamente está eyectado, digamos, del sistema, pero puede llegar a tener un pequeño bien o lo que fuera, y esta realidad. Es decir, y la realidad además de 7,5 millones de trabajadores aportando para la obra social y el resto que no pueden aportar porque están en negro. Es decir, me da la sensación que ojalá me equivoque y esta tarde veamos otro panorama en los anuncios, pero se sigue ahorcando, asfixiando, tirando de la cuerda por igual de aquellos que no tienen las mismas posibilidades que impone prepotentemente el Estado. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Hay como una lectura de la realidad que desconoce la vida del hombre de a pie, ¿no? O sea, Claro. parecería ser que los que regulan las normas a través de la política viven una realidad que es muy distinta, porque incluso los asalariados no siempre cobran a fin de mes en fecha, ¿sí? Ni hablar los cuentapropistas que vos mencionabas, ¿sí? Pero bueno, hay como una desconexión entre los que gobiernan, y esto es histórico, ¿no? Y los que, bueno, vivimos dentro de las normas del gobierno. Creo que con todo esto, digamos, lo que hace falta realmente, también lo hemos mencionado cuando hablamos de Batakis y hacia atrás, es un programa, ¿no? Porque todos sabemos que el tema es complejo, lo vivimos a diario desde nuestra economía familiar, personal, las empresas en las cuales estamos, etcétera, dentro de las responsabilidades de cada uno como ciudadano, y todos sabemos que en un fin de semana de trabajo no van a surgir las medidas que nos van a solucionar la vida. Acá insisto en algo que es plan de solución de conflictos, un programa de trabajo, ¿sí? Pero un buen diagnóstico. Después, ¿cuáles son las medidas que se proponen? ¿Cuáles son las proyecciones de esas medidas a 6, 12, 18 meses? Y bueno, para también comprobar desde el inicio si hay cierta eficiencia en eso que se propone, ¿no? Eficiencia y eficacia, ¿no? Son dos palabras ausentes en todos los programas de gobierno de los últimos años. ¿Sí? Veremos qué es lo que nos depara el destino, pero en principio hay una situación de inflación muy alta, está todo el tema de las DELIC, yo no soy especialista, pero bueno, es un tema que seguramente al gobierno... el tema es que las DELIC hay que pagarlas, entonces esto trae como correlato los ingresos tributarios para pagarlas o alguna medida diferente para frente de esta deuda, ¿no? Y la última pregunta que te hago, ¿qué opinás sobre la nueva FIP? Es decir, digo la nueva FIP por Carlos Castañeto, ¿no? Y donde algunos dicen que su presencia allí, no me consta, pero que su presencia allí es tener acceso a lo que se llama secreto fiscal. A ver, yo creo que desde hace un tiempo ya el organismo ha dejado de ser un organismo técnico. ¿Sí? Con el doctor Abad había una dirigencia técnica orientada desde las técnicas a tener ciertos problemas de la administración tributaria. ¿Sí? Castañeto, bueno, es contador, tuvo un pasado, como se sabe, deportivo. ¿Sí? Estuvo al frente hasta hace unos días de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Y bueno, en principio no se le conoce una trayectoria tributaria respecto de cuál es su especialidad, cuál es su fuerza en algún aspecto, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan ustedes de Chegaray que tenía un pasado, por ejemplo, en lo que es aduana, ¿sí? Con alguna personalidad indiscutible en cuanto a determinaciones, ¿no? y medidas de fuerza, pero tenía un pasado aduanero y técnico. Castañeto, la verdad es que no se conoce un pasado técnico, ¿sí? Yo creo que la salida de Mercedes Marcó del Pont vino a cuenta de un desgaste también del organismo y de algunas cuestiones que se le han reclamado desde la política. Lo del secreto fiscal,
A ver, es una situación que no es tan fácil de descuidar. ¿Sí? El secreto está regulado en la ley de procedimiento fiscal. Hay casos excepcionales en los cuales se puede correr el secreto fiscal, por ejemplo, Perdón, de perdón, familia, Martín, ¿sí? perdón, no quiero dejar pasar esto. Quiero entenderte bien. ¿Vos decís que no es tan fácil violar el secreto fiscal? Es un delito violar el secreto fiscal, Claro, te lo digo así de claro, preciso. claro. Sí, así de preciso. La violación del secreto es un delito, o sea, está contenido en el Código Penal y la ley 11.683 de procedimiento fiscal protege el secreto fiscal. ¿Sí? Claro. Hay casos excepcionales para que trasciendan los datos fiscales, como por ejemplo juicios por temas de familia. Ah, ¿Sí? ajá. Un juicio de divorcio, un tema de lavado de dinero, ¿sí? Digamos, hay cuestiones donde el secreto fiscal se levanta, pero todo lo que pasa en un expediente de inspección, por ejemplo, está limitado a los funcionarios que atienden la inspección. Claro. ¿Sí? No puede ventilarse, menos de la prensa. ¿Sí? Hubo casos donde el secreto fiscal se violó, hubo denuncias a funcionarios por violación del secreto fiscal, ¿sí? Con procesamientos judiciales, con lo cual, si quieren, a ver, no es fácil, no se puede transgredir el secreto fiscal si se lo transgrede hoy como está es un delito, ¿sí? Y digamos, tampoco puede funcionar como una agencia de inteligencia la FIP respecto de gente que piensa distinto, por ejemplo, Claro. ¿sí? Producto de esto. ¿Sí? La justicia lo cuida, la justicia cuida el secreto fiscal. Entonces, si se quiere hacer algo dentro de un marco de legalidad, van a tener que cambiar la ley, lo cual Claro. es muy difícil, cambiar la ley de procedimiento fiscal. Martín, Sí. muchas gracias por todo, ¿eh? Y bueno, después hablaremos seguramente después de conocer ya todo el paquete en firme. Con todo gusto. Gracias a ustedes. No, Que tengan por una buena favor, mañana. un Buen cariño día. grande. Hemos conversado con el doctor Martín Caranta, que es asesor fiscal y socio de un querido amigo que siempre acudimos a él cuando tenemos dudas en lo tributario, que es el doctor Litvin. APUR, Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario.